veamos, aquí estamos admitiendo más gente. ¿Quién llegó? Gonzalo Ferreda. ¿Cómo le va? Hola a todos. Hoy le quería decir alguna... Bueno, yo he estado tratando de mandarles todo lo que les debía. Espero que les haya llegado. De todas maneras, espero, si alguno quiere grabar la clase, no hay ningún problema. De hecho, preferiría que también la grabara alguno de ustedes para asegurarme, porque yo no, por alguna razón, no, yo sé por qué razón, de repente hay errores, me equivoco, porque no me manejo con la técnica, no me manejo, estoy recién entrando en esta lógica de la comunicación remota. Así que si alguien quiere grabar las clases, grábenla, no tengo ningún problema. Y si quieren hacer clases y quieren usar esta materia, úsenla también, me da lo mismo. Total, yo también la grabé de otros y otros y otros y otros. Así vamos socializando el conocimiento. Y Rebeca se ríe. Ya, voy a compartir la clase porque ahora vamos a empezar. Yo creo que van a disfrutar esta clase porque esta clase tiene que ver con... A ver. Ramiro, Sí, dígame. ¿hablas con Reinaldo? Sí, cuénteme. Oye, Ramiro, mira, yo estaba leyendo el libro que nos recomendaste, ¿hasta qué capítulo hay que leer? Porque voy como en el 6 ya, no sé si... Ya, mira, El mejor. ese libro, por ejemplo, ese libro es un libro de... No es un libro que para que lo leas completamente, sino que en la medida que vayamos avanzando, tú lo vas leyendo. Por ejemplo, Ya. ahora vamos a poblaciones. Poblaciones. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí están desarrollados los modelos de una manera bastante general, porque es un libro de ecología general. Perfecto. ¿Ya? Y así van avanzando. Ya, conforme al programa. Claro. Ya. Entonces, ahí ven ustedes ven lo que estoy mostrando, ¿sí? Sí, dinámica de poblaciones, modelo de crecimiento poblacional. Gracias, Ramiro. Ya. A ver, déjenme ver si falta alguien para no partir. Deberíamos ser 9 contigo. 9. 2 veces estoy yo. 1, 2, 3, 4. Gonzalo 5, creo que 6, siempre 7, se conecta 8, doble. No sé si está en esta 9. oportunidad. Ah, perfecto, estamos todos. No sé si Gonzalo que siempre se conecta doble. Ya, entonces yo voy a grabar Hoy la clase, voy a empezar a grabarla. ¿Qué? Me dijeron sí. O sea, juegan en línea bien. Pero insisto, ustedes también pueden grabar si quieren. Okay. ¿Ah? Para asegurator. Ya, estamos grabando. Bueno, la clase de hoy es bien interesante. Creo que les va a gustar harto porque entramos a la parte más conceptual, yo diría, de la ecología de poblaciones, que son los modelos de crecimiento exponencial, los modelos de crecimiento poblacional. Primero vamos a partir con una introducción bastante general respecto de dónde estamos dentro de la jerarquía ecológica, ¿cierto? Vamos a definir lo que llamamos dinámica poblacional. Después vamos a explicitar los procesos demográficos asociados al crecimiento de las poblaciones y después vamos a entrar a estos modelos de crecimiento exponencial y logístico. Los vamos a estudiar bien en profundidad porque creo que esto a ustedes les va a servir mucho. Y ahí, por favor, me ayudan con el álgebra y con el álgebra de matrices, ¿eh? Porque voy a atreverme a meterme un poquitito, a ver un poquito de álgebra de matrices y finalmente espero poder hablar de tablas de vida. Ya vamos a ver qué son. Este es como el índice. Bueno, si no alcanzamos hoy día a ver todo, lo veremos en la próxima clase. Yo no tengo apuro, a mí me interesa que todos aprendamos.
Primero nos vamos a focalizar de nuevo en lo que hace la ecología, como ustedes se acuerdan, la ecología, y vamos a mirar por este lado nomás, ¿ya? No vamos a ver esto, porque esto lo vamos a ver al final, que es la ecología de ecosistemas. Por este lado, ¿no es cierto?, la ecología es la ciencia que estudia la distribución y la abundancia, ¿ya? Y vamos a focalizarnos sobre el nivel de organización poblaciones, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar la abundancia de las poblaciones. Y al tiro, digamos, una forma de representar la abundancia de las poblaciones es una mirada temporal, en que yo tengo el tamaño de la población y puedo tener un mono como ese. ¿Ya? Ese es el cambio en la chuta extraterrestre. ¿Aló? ¿Están todos escuchando? Sí, perfectamente. Ya. Entonces, esto es lo que se llama el registro de la abundancia de las poblaciones en el tiempo, y esto es lo que se llama la dinámica de población. Dinámica temporal. Dinámica de poblaciones. Entonces, la dinámica de poblaciones es un gráfico que registra los cambios en abundancia, ¿no es cierto?, de las poblaciones en el eje temporal, ¿no? Desde el 0 al infinito, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, las poblaciones, la abundancia de las poblaciones. Entonces, nuevamente, estamos en este nivel de organización, ¿ya? Pero vamos a requerir probablemente algunos elementos del nivel de organización superior, que es la comunidad, y también del nivel de organización individual, que son los componentes de la población. Entonces estamos metidos en ese sándwich, ¿no es cierto? Somos el jamón del sándwich. La población está metida entre el nivel individual y el nivel comunitario. Y siempre uno tiene que definir. Esta es una definición de población. Ahora, ¿qué es lo que hay muchas definiciones, ¿eh? Pero esta me gusta a mí porque este caballero hace una distinción que creo que es necesario y se la voy a enfatizar. Bueno, la población es un grupo de individuos, nivel de organización inferior, componentes de la población, de la misma especie, que viven juntos en un área de suficiente tamaño para que permitan conductas normales de dispersión y o migración. O sea, esta es una población en que los individuos se están moviendo, pero este movimiento no es lo más importante de la población, es que los cambios numéricos, que es los cambios en abundancia, están largamente determinados por dos procesos que son procesos demográficos: natalidad y mortalidad. ¿Ya? Esos son los dos procesos que estarían determinando, bajo la concepción de Berryman, la dinámica de la población: natalidad y mortalidad. Ahora, si uno lo mira en perspectiva, en realidad aquí hay que diferenciar dos conceptos. Uno es la población local, en que los componentes son individuos, y esta es la población local, o en la definición de Berryman, esto es una población en que el tamaño de la población o el estado de la población depende de la natalidad y la mortalidad. Aquí hay un flujo, los individuos se reproducen y mueren, ¿ya? Natalidad, mortalidad, y no hay nada más fuera. O sea, solamente la dinámica de la población está afectada por estos dos procesos. Ahora, esto es una simplificación, por supuesto. Y esto es el concepto de población cerrada, población local cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros por un momento vamos a hacer abstracción
del hecho de que en realidad las especies no están formadas, bueno, en el peor de los casos podrían estar formadas por una población, pero en realidad están formadas por muchas poblaciones locales, separadas en el espacio, ¿no es cierto? Y constituyen lo que se llama la metapoblación. Entonces, esta es una población local, y en este caso la población local es un componente de un nivel de organización que vamos a llamar metapoblación, ¿ya? Y la metapoblación aparece la inmigración y la emigración, ¿ya? Pero por ahora vamos a focalizarnos en esta población y por lo tanto esto nos va a importar, ¿ya? Por simplificación nomás, o sea, en general uno en ciencia parte de lo simple a lo complejo. Entonces primero vamos a suponer que tenemos una población local y que de acuerdo a la definición de Alan Berryman, los cambios numéricos, o sea, los cambios en el N o el tamaño de la población van a depender de la natalidad y la mortalidad. Vamos a hacer abstracción, al menos vamos a decir I es igual a E. Por lo tanto, se cancela. Entonces, los que entran son iguales a los que salen, por lo tanto, estos parámetros no van a importar. O sea, los parámetros demográficos que definen el tamaño de las poblaciones son 4. Natalidad, mortalidad, inmigración, o sea, inmigración visto desde la perspectiva de esta población, y emigración, o sea, los individuos que salen de una población y llegan a otra. En el tiempo esto se genera una cierta dinámica poblacional, ¿no es cierto?, que permite tratar de entender la persistencia de las especies, ¿ya? Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, así que vamos a dejarlo pendiente. Entonces vamos a focalizarnos sobre esta población local, y si uno se focaliza sobre una población local, puede encontrar ciertos patrones de dinámica poblacional. Poblaciones que crecen en forma monótona o consistente, o decrecen en forma monótona, poblaciones que oscilan, o sea, los tamaños poblacionales van de un tamaño, baja, sube, baja. Esta puede ser una oscilación que tiene un periodo corto, pero pueden haber oscilaciones que tienen periodos más largos, ¿ya? En que una oscilación, la llegada, ¿no es cierto?, al máximo se da en distintos intervalos de tiempo, en varios intervalos de tiempo. Y la caída también se da en varios intervalos de tiempo. O podemos tener una mezcla de poblaciones que oscilan, poblaciones que decrecen, poblaciones que se mantienen, poblaciones que decrecen. O sea, estos son los fenómenos que hay que tratar de explicar. Las dinámicas poblacionales, y que pueden ser a veces muy simples, como esta, o bastante más complejas, como son las oscilaciones. Que pueden ser oscilaciones de ciclo corto, oscilaciones de ciclo largo, y eso nos va a permitir, digamos, vamos a tratar de entrar a explicar, porque este es un problema interesante, ¿por qué las poblaciones oscilan? Ese es un tema. Por favor, cualquier duda que tengan me preguntan, ¿ya? Me detienen y ustedes son los que yo necesito el feedback de ustedes. Hasta este momento vamos bien, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro sujeto de estudio, la dinámica de la población, que puede tener diferentes patrones o tipos de patrones en las poblaciones reales, ¿ya? Ahora, aquí, digamos, lo que estoy mostrando acá es cómo se organiza la ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones parte de un principio que ya vimos nosotros en la clase anterior, que era el principio de crecimiento exponencial, propuesto por Robert Malthus en el año 1798. Él se focalizó en ese tiempo en las poblaciones humanas, y él decía que las poblaciones humanas se duplican entre cada generación, o sea, crecen exponencialmente. Las poblaciones humanas crecen exponencialmente. Después, posteriormente se ha visto que este principio exponencial, de crecimiento exponencial, no solamente aplica a las poblaciones humanas, sino que puede aplicar a cualquier población. Entonces, uno podría
refrasear el principio de crecimiento exponencial y decir que las poblaciones en general tienden a crecer exponencialmente. Y esto tiene que ver porque los seres vivos, o los individuos, digámoslo así, los individuos, los componentes de la población, tienen un elevado potencial reproductivo. Tienden a tener muchos más hijos que para poder reemplazarse uno por uno. Entonces, este elevado potencial reproductivo conlleva a un crecimiento exponencial. Pero la pregunta central de la ecología de poblaciones es ¿por qué este principio no se expresa? Si todas las poblaciones tienden a crecer exponencialmente y uno puede mostrar evidencias de ello, ¿por qué este principio no se expresa con frecuencia en la naturaleza? Entonces, a partir de estos planteamientos, hay una agenda que es bastante general de investigación. La ecología de poblaciones lo que hace es comprender las reglas del crecimiento exponencial y segundo, comprender las restricciones al crecimiento exponencial. Y ahí entramos a lo que se llama el concepto de regulación. Esto puede significar, puede estar muy alejado de usted en este momento, pero cuando vayamos avanzando en la clase, vamos a ir refiriéndonos específicamente a esto. O sea, este es como el planteamiento general. Toda persona que quiere estudiar ecología de poblaciones tiene que entender el crecimiento exponencial. O sea, tiene que entender las reglas que permiten que las poblaciones tiendan a crecer exponencialmente. Y segundo, tiene que entender por qué eso no se da. Por lo tanto, tiene que entender las restricciones que tienen las poblaciones a crecer exponencialmente. Y eso es todo. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero ahora nos vamos a meter a la modelación de los crecimientos exponencial, porque yo diría que la ecología de poblaciones es una de las áreas de la ecología que tiene más desarrollo formal. Hay un desarrollo formal matemático bastante potente, ¿ya? Y yo les voy a mostrar algunas cosas nomás, pero ustedes como son matemáticos no van a tener problemas. Entonces, veamos cómo podemos ahora empezar a estudiar una población. Aquí yo tengo el tamaño de la población y tengo el tiempo, y aquí tengo una dinámica poblacional. Tengo la trayectoria de una población en varios intervalos de tiempo, ¿ya? Da lo mismo el intervalo en este momento. Ahí hay cada 2 intervalos de tiempo, todos los intervalos se han muestreado. Entonces uno podría decir, a ver, ¿cómo yo puedo analizar esto? Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a ver qué es lo que pasa con la población entre un intervalo de tiempo y otro. ¿Ya? Y a esto le voy a denominar delta n. Y a esto le voy a denominar delta t. Entonces yo puedo calcular una tasa de crecimiento poblacional. Esta sería como una forma de mirarlo. Y si yo lo hago, voy a tener un esquema como este. Esta es mi población, ¿no es cierto? Y yo tengo ahora una tasa de crecimiento poblacional que después lo vamos a hacer análogo a un ADN en DT posteriormente, pero en forma, aquí lo que yo tengo es que la población va creciendo y en los picos los máximos de la población, yo voy a tener que dn en dt vale 0. Entonces tengo aquí yo varios momentos en que la población vale 0. Ahí. Y de repente la población, de acuerdo a esto, la tasa de crecimiento poblacional se hace 0 en forma indefinida. Pero entonces lo que importa es saber cómo la población llega a estos puntos. Entonces aquí, en términos numéricos, la población crece, pero en términos de tasa, la población va decreciendo. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes ya se dieron cuenta, la derivada de esta curva es la que me va diciendo cuál es el signo de la interacción, de la tasa. Entonces acá la derivada es positiva, pero va decreciendo.
acá la derivada es negativa, pero tiende después a llegar a cero, la derivada positiva, negativa, perdón, positiva, máximo, cae, pero todo positivo, ¿se fijan? Crece, crece, llega a cero, la tasa decrece. Entonces yo ya puedo hacer una abstracción y en vez de ver la relación entre el tamaño de la población y el tiempo, puedo tener ahora una mirada de una tasa de crecimiento poblacional en función del tiempo. Como la primera forma, entonces yo me bastaría con conocer la tasa de crecimiento poblacional para saber si está creciendo o no. En esta zona la tasa es positiva, la población crece a distintas velocidades, pero crece. La tasa es negativa, fíjate, acá, positiva, negativa, positiva, negativa, y después cero. Y aquí aparecen cosas interesantes que son estos puntos que vamos a llamar puntos de equilibrio. ¿Por qué? Porque de n en dt, en esos puntos, es igual a cero. O sea, la derivada de cualquier función acá o acá es igual a cero. Ahora, si ustedes me apuran un poquitito, para una población que crece en forma continua, en una variable, si el tiempo, acá el tiempo es una variable discreta, no sé si se dan cuenta, pero yo podría considerar el tiempo como una variable continua, y ahora delta n en delta t se me transforma en dn en dt. Y esto es un primer parámetro que describe el tamaño de la población, que es lo que se llama la tasa de crecimiento poblacional. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto, no es cierto? Entonces yo ya aquí estoy haciendo una abstracción, ¿se fijan? Estoy trabajando con la derivada de la función de la dinámica. Y esta derivada va a ser positiva, va a ser cero, va a ser negativa, y ya tengo una idea si cuando la población crece, pero cuando la población decrece y cuando la población se estabiliza. Como la primera aproximación que yo tengo para estudiar ahora, ¿por qué esta población está haciendo esto? Está haciendo esto porque hay un proceso, ¿no es cierto? Que yo puedo representar por una tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Y puedo ahora representar lo mismo, pero de una manera más sintética y más abstracta. No sé si se entiende lo que estamos hablando, que es como la primera aproximación, ¿ya? Entonces, ya si yo divido el tamaño de la población en tiempo t más 1 partido por el tamaño de la población en tiempo t y lo divido por el intervalo de tiempo, yo ya tengo una forma de diagnosticar qué es lo que está pasando con la población. Aquí yo tengo muchas tasas de crecimiento poblacional. Eso es importante, porque la curva es compleja. Pero podría tener una sola curva y ahí la tasa de crecimiento poblacional se simplifica bastante más. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿Aló? No, está claro para mí, Ociel. Claro, clarísimo. Ya. Es matemática. Es matemática. Ahora volvemos, ¿no es cierto?, a nuestro modelo de dinámica poblacional, al cual ya le podemos calcular un delta n partido con un delta t, ¿ya? O sea, ya el n lo transformamos ya en una tasa o en una derivada de n en dt, ¿no es cierto? Que conceptualmente es lo mismo, ¿no? Solo que acá estamos en tiempo discreto y acá estamos en tiempo continuo. Entonces, la dinámica de la población de n en dt depende de los que entran, de los que salen, de los que entran, de la inmigración, de la mortalidad, de los nacimientos y de la emigración. Entonces, ya vimos nosotros que si estamos en una población cerrada, I es igual a E, por lo tanto, voy a considerar ahora solamente el tamaño de la población en esta, considerando solamente la natalidad y la mortalidad. Entonces, aquí hay un modelo, el modelo más general y más simple
de crecimiento poblacional sería aquel que yo podría construir, por ejemplo, el NT más 1 es igual a NT más los que nacen, y voy a representar los que nacen como V por N. Y aquí aparece un parámetro interesante que es la tasa de natalidad per cápita. Esto es una tasa per cápita. O sea, la natalidad por individuo. Si yo lo multiplico por el número de individuos, voy a tener a todos los que nacen, menos los que mueren, de N entre T. Perdón, D por NT. Y esta es una tasa de mortalidad per cápita, el número de individuos que muere por individuo de la población. Si lo multiplico por el tamaño de la población, voy a tener a los que mueren. Entonces aquí yo tengo una expresión en que ya he agregado de manera más formal una tasa de natalidad per cápita y una tasa de mortalidad per cápita. Si yo multiplico la natalidad per cápita por N, tengo el número de nacimientos. Si multiplico D por NT, voy a tener el número de muertes. Entonces ahora yo acá digo, chuta, a ver, aquí voy a factorizar. Entonces me queda que NT más 1 es igual a NT, un factor de 1 más V menos D. Listo. Ah, pero mira, fíjate, aquí hay un parámetro, algo que me interesa. V menos D, vamos a decirlo tan simple como es la realización de la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Entonces, a este parámetro, a esta diferencia que está aquí, le voy a llamar R. Y como esta es la tasa de natalidad per cápita y la tasa de mortalidad per cápita, esta es una tasa de crecimiento poblacional per cápita. Y es el resultado de la natalidad menos la mortalidad. Y aquí aparece un parámetro que se llama la tasa intrínseca de crecimiento. Aparece otro parámetro que es distinto al delta N partido por delta T, de crecimiento. Entonces, ahora yo voy a llamar a este R y voy a escribir NT más 1 es igual a NT por 1 más R. Pero resulta que 1 más R es el factor de multiplicación para entender el tamaño de la población en el tiempo siguiente. Y a este factor le voy a llamar lambda. Y este es un parámetro que incluye a R, ¿se fijan? Pero tiene un significado distinto. Es el factor que multiplica a la población para conocer el tamaño de la población en el tiempo siguiente. Entonces, esto se llama la tasa finita de crecimiento poblacional. ¿Ya? Es el número de veces que la población se multiplica entre un intervalo de tiempo y otro. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo tener una expresión muy simple. Ya, yo sé que lambda incluye a R. O sea, si yo conozco lambda, conozco R. Si conozco R, conozco lambda. Eso es importante. Estos dos parámetros están íntimamente amarrados pero sí tienen recorridos distintos. Por ejemplo, cuando lambda vale 1, R vale 0. ¿Ya? Entonces, cuando lambda vale 1 significa que la población en un intervalo de tiempo no cambia. NT más 1 es igual a NT por lambda por 1. Y R vale 0, porque para que lambda valga 1, R tiene que valer 0. Pero también uno puede decir, claro, también la población se va a mantener constante si la diferencia entre V menos D es igual a 0. ¿Me fijan? Entonces ahora ya tengo dos parámetros que me están diciendo lo mismo. Cuando lambda vale 1, R vale positivo, entonces la población crece. Cuando lambda vale 1 y R vale menor que 0, y R es menor que 0, la población decrece. Ahora, este modelo de crecimiento poblacional de NT más 1 es igual a lambda por NT. Está interesante para conocerlo por intervalos de tiempo, pero yo quiero saber
cuál es el tamaño de la población en cualquier intervalo de tiempo a partir de un tamaño inicial. Entonces aquí por recursión, yo no sé si ustedes lo ven, yo puedo llevar ahora nt, cualquier tiempo, es igual a n0 por lambda elevado a t. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? ¿O lo tengo lo tengo que desarrollar? Ustedes son matemáticos, ¿cómo no se van a dar cuenta? Díganme, po. ¿Se dan cuenta que yo puedo inductivamente puedo llegar de esto a esto? ¿Sí o no? N1 es igual a lambda N0. N2 es igual a N1 N0. N1 por lambda. Pero N1 vale lambda N0. Entonces al final N2 es igual a lambda cuadrado N0. Y para cualquier t, yo tengo lambda elevado a t elevado a N0. Entonces aquí yo tengo un modelo más general. Un modelo más general que me permite a mí calcular el tamaño de la población para cualquier intervalo de tiempo, para cualquier tiempo a partir de un tamaño inicial N0. Eso es una progresión geométrica. Progresión, es una progresión. Progresión geométrica. Ahora, si uno grafica esta función matemática, este modelo de crecimiento, es un modelo de crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Y es una función que va creciendo hacia arriba, pero es una función escalón porque es una función que trabaja en tiempo discreto. Entonces, durante un tiempo la población va saltando. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Sí, compañeros, por favor, los micrófonos ahí. Se escucha un ruido horrible. Claro. Ya, entonces esto es una función en tiempo discreto y es una función escalonada, que va subiendo, ¿no es cierto? Y en cada intervalo de tiempo el escalón va siendo cada vez más grande. Entonces, si uno se da cuenta, aquí yo tengo este es el modelo de crecimiento exponencial y de acuerdo a este modelo, lo más probable es que lambda sea mayor que 1, ¿ya? Porque uno también puede tener un crecimiento exponencial negativo. Hacia acá. Si lambda es menor que 1, voy a tener un decrecimiento exponencial. Y si lambda es igual a 1, la población va a quedarse siempre en el tamaño inicial, por ejemplo, acá. Esa sería si lambda vale 1, si lambda es mayor que 1 y si lambda es menor que 1. Ese es el mono que resulta de mirar una población que cae exponencialmente o que decrece exponencialmente o que crece exponencialmente o que se mantiene en el tiempo porque lambda aquí es igual a 1. Ya, hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Este es el modelo más simple de crecimiento exponencial y aunque ustedes no crean, con este modelo se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el crecimiento de la población humana, si uno hiciera un ajuste de la curva de crecimiento exponencial con esta ecuación, te da un R cuadrado del 0,90 y tantos. ¿Ya? Es un modelo muy simple, pero muy útil, como vamos a ver, digamos, en un instante de tiempo más. Ahora, en forma gráfica, esto es importante que ustedes lo vean. ¿Ramiro? Sí, dígame. Solo las tasas de natalidad y de muerte también es en un periodo, o sea, SB... Claro, pero esto es muy importante. ¿Es una característica de la población o del...? Claro. Cuéntame. No, es una característica de la población y en el modelo de crecimiento exponencial esto es un parámetro, esto no cambia. ¿Ya? En su versión más simple, esto es un parámetro. Esto no cambia. Lambda no cambia y si no cambia lambda, no cambia R y si no cambia R, no cambia ni B ni D.
Son números. Pero eso se está modificando permanentemente o observando permanentemente, porque probablemente una tasa de nacimiento, mortandad del 1800 no es lo mismo que del 1900 en alguna población, de cualquier tipo. Por supuesto. Ya. La realidad, recuerda tú que, mira, espero yo poder mostrarle, no sé si voy a poder, pero lambda puede ser una función de t. Y esto puede ser una variable aleatoria que puede distribuirse de acuerdo a una normal, por decirlo, 0,1. O sea, si yo cambio lambda de acuerdo a una cierta distribución de probabilidades, yo puedo entrar al mundo de los modelos estocásticos sencillamente cambiándole esta lambda, haciéndolo como una variable aleatoria. Entonces, con esto, solo con este modelo, uno puede hacer cosas bien interesantes. Ya, gracias, Rat. Ahora, en el modelo de crecimiento exponencial que estamos viendo, ni lambda cambia, ni R cambia, ni B cambia, ni D cambia. Siempre es el mismo. Son parámetros. Parámetros. Entonces aquí ustedes tienen, digamos, como, esta es la mirada poblacional, este es el NT. Esta es la tasa de crecimiento per cápita, RT. Y aquí tenemos, si la población crece exponencialmente, R se mantiene constante. ¿Ya? En el fondo, lo que tenemos acá es que R en el fondo es como la derivada de la función, ¿no es cierto? Y la derivada de la función es constante. Es como el factor de multiplicación RK, se mantiene constante. Cuando la población decrece exponencialmente, aquí tengo T partido NT, la población, R también es constante, pero es negativo. Está aquí abajo, se fijan, este es cero negativo. Y cuando la población no cambia, R se mantiene constante, pero ahora sobre el cero. Entonces, esto no sé por qué lo puse yo, después lo vamos a ver. Olvídense de esto, se los voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora, uno puede entrar a picar más profundamente, porque la tasa per cápita de crecimiento poblacional nosotros sabemos que es V menos D. Entonces, la pregunta que yo me hago es si la tasa de crecimiento per cápita es constante y positiva, ¿qué tiene que pasar con las tasas de natalidad y mortalidad? La distancia tiene que ser la misma, solamente. Entonces yo puedo tener la tasa de natalidad per cápita subiendo y mortalidad subiendo, pero si la diferencia, la distancia entre natalidad y mortalidad se mantiene constante, todavía tengo un crecimiento exponencial. Al revés, si la tasa de natalidad es más grande que la mortalidad, pero van decreciendo por alguna razón, lo que importa aquí es la diferencia, y esta diferencia se mantiene constante. Esto es lo que yo les decía a ustedes la otra vez de patrón, proceso, mecanismo. Aquí se ve clarito. Uno puede entrar a picar, digamos, este es el fenómeno del tamaño poblacional. Yo puedo ir al proceso de crecimiento poblacional representado por la tasa per cápita de crecimiento poblacional, pero también puedo ir a los mecanismos. El mecanismo es en el fondo la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, cómo se relacionan estos procesos. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente tengo el patrón de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento per cápita es negativa, y yo puedo también tener parámetros de natalidad y mortalidad crecientes, pero ahora la mortalidad es mayor que la natalidad, ¿se fijan? Pero se mantiene constante. Cuando yo veo una curva de crecimiento poblacional no puedo ver esto, no lo veo, porque yo veo el resultado. Pero este patrón, una tasa per cápita de crecimiento poblacional negativa, puede deberse a esto o a esto. Y en este caso también yo tengo una población que no cambia, R vale 0, pero acá la natalidad y la mortalidad son lo mismo, pero esta diferencia puede crecer o puede decrecer, pero independientemente me van a dar un factor, un resultado como este, y finalmente un resultado como este. Esto es lo que yo llamaba, cuando uno trabaja con niveles de organización,
el nivel de organización, la tasa de natalidad per cápita se le mide a los individuos. Esto es nivel individual y esto es nivel poblacional. Entonces, para entender yo el crecimiento de la población, cuando entro a analizar las tasas de natalidad per cápita, me estoy cambiando de nivel, estoy yendo a la tasa a los individuos. Ellos son los que están experimentando natalidad y mortalidad per cápita, por eso es per cápita, por individuo. Estos son parámetros que se miden al individuo. ¿Ya? Habrá muchas maneras, después podemos ver cómo se miden, pero eso es. No, yo no voy a hablar de métodos acá, porque alguien me va a decir, bueno, pero ¿cómo mido la tasa per cápita de crecimiento? Ese es otro problema. O sea, aquí estamos en el modelo teórico, esto es teoría. Después vienen los métodos, las técnicas, y ahí entramos con problemas graves, porque a veces no se pueden medir cosas para algunos organismos. ¿Ya? Imagínense medirle esto a las ballenas azules, por ejemplo, ¿ya? O a las secuoyas que tienen 2500 años de edad. ¿Cómo se mide eso? A esos bichos que son prácticamente inalcanzables para uno, que un enano al lado de ellos. O para la palma chilena que vive 500 años. ¿Cómo se mide eso? Y ahí aparece, digamos, pero ese es otro momento, es el momento de los métodos, de las técnicas. Estamos en este momento estudiando la teoría de la población, la parte teórica. Y vamos ahora, probablemente ustedes rápidamente van a entender esto, porque todos estos modelos, los modelos anteriores, al menos era crecimiento en tiempo discreto, y ahora veamos cómo esto se ve cuando yo tengo una población en crecimiento continuo. ¿Ya? Esto es importante distinguir tiempo. A ver, antes que nada, yo no sé si es evidente, pero lo voy a... El tiempo puede medirse como tiempo discreto o como tiempo continuo. ¿Ya? El tiempo discreto son los números naturales positivos, ¿ya? Incluyendo el 0. 0, 1, 2, 3. Y el tiempo continuo pertenece a los números reales, ¿ya? 0, 0,001, etcétera. ¿Ya? Estos son los reales. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo para trabajar con las poblaciones naturales? Eso es bastante, digamos, es controversial. ¿Cómo uno podría decir el modelo de tiempo discreto me conviene más? Cuando, por ejemplo, tengo poblaciones que son estacionales, se reproducen una vez al año. Entonces, la escala de tiempo es de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, pero para poblaciones donde la reproducción es continua, o casi continua, en la especie humana, ¿ustedes saben cada cuántos minutos nace un niño en el mundo? ¿Saben o no? Más o menos. No, debe ser muy seguido, cada segundo, Claro. ¿no? No es para tanto, cada 3 minutos. Ah, Pero en una escala temporal de 100 años eso es nada. Entonces, cuando hay sobreposición de generaciones, cuando la reproducción es muy continua y por lo tanto hay individuos chicos, medianos, grandes, reproductivos, jóvenes, generalmente uno trabaja con modelo de tiempo continuo, y cuando trabaja con poblaciones que se reproducen en forma estacional, y por lo tanto, por ejemplo, una vez al año se cambian todas las generaciones, mueren todos los individuos y nacen otros, los modelos de tiempo discretos son más adecuados. Ahora, con el perdón de los matemáticos, la verdad es que estas son diferencias que son matemáticas. Pero la verdad es que uno puede decir, chuta, el tiempo discreto, si yo lo discretizo más chiquitito, voy a tener un modelo en tiempo, y generalmente los modelos en tiempo discreto, como este, son bastante más útiles porque porque las simulaciones, cuando yo quiero simular o proyectar la población en el tiempo a través de un modelo computacional,
los computadores trabajan con ecuaciones en diferencia, no trabajan con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, en realidad, cualquier modelo que es continuo en una simulación tiene que ser transformado a un tiempo discreto. Porque la simulación numérica, yo no sé si se puede, probablemente debe ser muy difícil porque el DT es un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. Entonces ya me imagino la cantidad de memoria que debiera tener para tener intervalos de 0.0000001 segundo. Entonces, todos estos modelos se pueden, en la práctica, uno los puede llevar a discretizarlo. Pero conceptualmente, si yo tengo un modelo en tiempo en continuo, la matemática me resulta diferente, pues tengo que usar ahora ecuaciones diferenciales y dn en dt, que antes era delta n partido por delta t, aunque sea repetitivo, yo voy a seguirlo haciendo porque quiero asegurarme que ustedes entienden lo que hay detrás. Entonces, la tasa de crecimiento poblacional es igual a los que nacen menos los que mueren. ¿Ya? Y la tasa de los que nacen y los que mueren, si yo acá factorizo, voy a tener dn en dt igual a b menos d, pero b en dt igual a r por n. Entonces, aquí tengo yo un modelo de crecimiento exponencial en tiempo continuo, es una ecuación diferencial muy simple, ¿no es cierto? Ahora, si yo integro esto, tengo el modelo de crecimiento exponencial, que es fenomenológico. Este es el que me permite a mí ahora graficar el tamaño de la población en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que uno vería, esto es lo fenomenológico, lo que uno ve. Esto está detrás, es como la parte más abstracta. Es como, este es el patrón y este es el proceso, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver esto en los libros, lo van a ver como un modelo en crecimiento exponencial así, o lo van a ver como, si le aplican logaritmo acá, les va a dar una cosa interesante. Si yo le aplico logaritmo a esta expresión, me da una línea recta, ¿cierto? Y por eso yo tenía este monito acá que me equivoqué. Este monito me representa el logaritmo natural de R es igual aquí, a ver, el logaritmo natural de N0 más RT. O sea, I es igual a B más MX. Tengo una línea recta. O sea, si yo le aplico un logaritmo natural, esto linealizo la relación exponencial. Y esto es interesante porque me permite, por ejemplo, calcular, por ejemplo, yo podría preguntarme en cuánto tiempo la población se va a triplicar. Entonces yo tengo que, aquí en esta ecuación, yo tengo que despejar, ¿no es cierto? Me va a quedar el tiempo es igual al logaritmo natural de nt partido por n0, por la diferencia de logaritmo, partido por r. Y para saber en cuánto se va a triplicar, yo podría decir, a ver, voy a suponer que el logaritmo natural de 30 partido por 10, partido por r. Si yo conozco r, esto es 3, ¿no es cierto? Entonces, en general, si yo quiero saber cuánto tiempo la población se va a triplicar, tengo que poner el tiempo, es igual al logaritmo de 3 en este caso, partido por la tasa intrínseca de crecimiento. ¿Ya? Si yo conozco esto, ya puedo saber en cuánto tiempo la población se va a triplicar o duplicar o quintuplicar, da lo mismo. Entonces, en general, t es igual al logaritmo natural de, voy a ponerle, a ver, de z, ¿ya? Partido por r. Y z puede ser 1, 2, 3, 4. Pero también podría ser
3,1, 3,2, también podría ser un número que no sea natural. O sea, ¿se entiende o no? Sí, Ramiro, en todo caso, Z va a ser siempre el n final partido por el n0. Claro, siempre. Siempre va a Siempre. ser n final partido por n0. Claro, claro. Y generalmente uno se pregunta por duplicar, triplicar. No digo yo en cuánta unidad de tiempo la población se va a 3,2, va a crecer 3,2 veces. También uno podría hacerlo. Entonces ahí Z ya no es un número natural, porque el NT partido por N0 puede ser un número real, Sí. ¿no es cierto? Entonces aquí tiene usted, bueno, no sé si ustedes han escuchado, la población humana se va a triplicar de aquí a 50 años. Bueno, ellos están usando esta expresión para calcularlo. Tan simple como eso. Ahora, el problema es cómo calcular R. Eso es un tema. Pero como estamos en la teoría, eso no es problema ahora. ¿Cómo medir los parámetros? Eso no es problema. Lo que me interesa es que entiendan el concepto, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Yo por lo menos no. Ya. Ahora, esto yo se lo enseño mucho a mis estudiantes porque una cosa, les da un poco de cosas estas ecuaciones, pero estas ecuaciones tienen una representación gráfica, ¿ya? De n en dt, en el fondo es una recta que pasa por el origen, ¿no es cierto? Mx, siendo m la pendiente. Entonces, si yo grafico de n en dt con n, voy a tener una línea recta cuya pendiente es r, ¿cierto? Y aquí aparece, digamos, lo terrible del crecimiento exponencial. Y esto, por favor, relaciónenlo con el coronavirus. Que tenemos una población de un bicharraco que está creciendo, a veces crece exponencialmente. Yo les voy a explicar por qué se asocia esto. O sea, los mismos modelos se usan, con la única diferencia que yo no puedo contar virus. Entonces cuento personas enfermas. Cuando yo trabajo con microparásitos no puedo contar los virus, porque son millones y millones en cada individuo. Pero yo entonces comparo el número de enfermos, ¿ya? Pero el número de enfermos, uno puede también saber, si yo tengo una persona enferma, cuántas personas enferma una persona enferma. Entonces yo tengo lo que llaman el famoso R0. Entonces, yo me acuerdo que el ministro Mañalich decía, hay que aplanar la curva del R0. Y lo que está diciendo él es llevar R0 igual a 1. Esto es equivalente a lambda, entre paréntesis. Ahora, lo terrible del crecimiento exponencial está aquí. Aquí se ve. Un incremento en el tamaño de la población implica un incremento en el tamaño poblacional. Pero cada vez que yo aumento el tamaño de la población, el incremento es mayor. Y mayor, y mayor, y mayor, y mayor. Y cada vez va siendo la tasa de crecimiento poblacional, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, esa es la maldición del crecimiento exponencial. Es muy difícil pararlo, porque tiene una inercia muy grande el crecimiento exponencial. Entonces, cuando una población está en crecimiento exponencial, es muy difícil pararlo. Y eso pasa con el coronavirus. El coronavirus basta que el R0 valga 1,2 para que yo diga que un individuo enfermo, ¿ya?, puede enfermar a 1,2 individuos, pero 1,2 individuos no existe, pero esto es crecimiento exponencial. Y si el R0 es igual a 2, y en algunos casos ha sido igual a 3 o a 4, tengo una población creciendo exponencialmente y chuta que es difícil pararla. Entonces, el crecimiento exponencial, desde el punto de vista del manejo, poblaciones que crecen exponencialmente,
es una cosa terrible desde el punto de vista si son plagas o son enfermedades. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Yo no sé si me pegué un salto muy grande, pero esto es lo mismo que pensar en una célula. Imagínense una célula que cada 30 minutos se duplica por mitosis, ¿ya? Y se va multiplicando. Entonces, acá, el lambda vale 2. Ahora, esto mismo ahora, pero ya no es una célula, sino un individuo. Un individuo que transmite el virus a otro individuo. Y eso es lo que llaman, ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Hay que aplanar el R0, la tasa efectiva de contagio. Es una manera de representar cómo se va propagando el virus en la población de hospederos que son los seres humanos. Ahora, perfecto, tenemos una población que va creciendo exponencialmente y a medida que aumenta el tamaño de la población, la tasa de crecimiento poblacional se hace cada vez más grande. Ahora, ¿qué pasa con R? Bueno, ya lo sabemos, R es la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Y para demostrarlo, lo único que yo tengo que hacer acá es dividir por N. Y fíjense ustedes, esta es la tasa de crecimiento poblacional per cápita. La tasa de crecimiento poblacional dividido por el tamaño de la población me da una tasa de crecimiento poblacional per cápita que en el fondo es R. Entonces, ¿cómo cambia R con el crecimiento de la población? Se mantiene constante. Y esto es lo que se llama denso independencia. La tasa intrínseca de crecimiento poblacional se mantiene constante en el crecimiento exponencial. O sea, no es afectada por el tamaño de la población. Y esto se puede visualizar aquí o aquí en la pendiente, que es la pendiente de esta curva, o mirando que esta expresión es igual a R, que es una constante, y R vale eso. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que aumenta el tamaño de la población, R no cambia. Ahora, dado que R representa el potencial reproductivo de una población, B menos D, ¿no es cierto? Esto es, en términos de la selección natural, sobrevivencia. Y D es 1 menos esto es natalidad, esto es fecundidad. Fecundidad. También se mide así, fecundidad. Representa la fecundidad, el número de individuos producidos, y D representa 1 menos la sobrevivencia. Entonces, yo tengo acá dos parámetros que representan lo que habíamos visto en selección natural, el fitness. Entonces, R es una medida del desempeño de la población o del fitness. El fitness poblacional. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Sí? ¿Algún comentario? Ah, pues ayúdenme, pues. Me siento solo por este lado. No, mira, Ramiro, una duda que me queda dando vuelta es, tú dices que si aumenta el DNA de T, ¿cierto? Se aumenta la tasa de crecimiento poblacional. Claro, si aumenta la tasa de crecimiento poblacional, eso significa que la población aumenta, ¿cierto? Por supuesto. Ya, eso es lógico, digamos. Yo creo que en todos los modelos de crecimiento es lógico. ¿Por qué énfasis en este caso en el modelo exponencial? ¿Dónde se ve que es mucho más fuerte que en los otros casos, digamos? Porque si yo tuviese... Lo que pasa es que, y después vamos a ver cuál está el modelo de crecimiento logístico, que justamente te dicen que esta cuestión no es así, porque la densidad afecta el fitness, el desempeño de los individuos. Mientras más individuos hay,
menos alimento hay, y eso se expresa en una menor natalidad o una mayor mortalidad, y por lo tanto el R ya no es una constante, sino que puede ser una función de N. Entonces, puede ser eso. Y si pasa eso, ya de N en dt no es una recta, sino que vamos a ver que se transforma en una parábola. O sea, vamos a ir inmediatamente a eso. Yo solamente estoy aquí recalcando las propiedades del crecimiento exponencial. Esto es lo que se llama un feedback, en el análisis de sistemas, feedback positivo. Más individuo, más tasa de crecimiento poblacional. Más individuo, más tasa de crecimiento poblacional. Es un feedback positivo. Esta población no tiene control. No hay control, no hay regulación. Si yo tengo ahora en que R, por ejemplo, va disminuyendo con el tamaño de la población, aquí se me va a producir un feedback negativo. Entonces, mientras más gente hay menos alimento por cabeza, y por lo tanto la tasa per cápita de crecimiento poblacional no puede mantenerse constante, va a ir decreciendo. Y eso nos lleva al otro modelo de crecimiento poblacional, que es el modelo logístico. ¿Ya? Pero vamos por partes. O sea, lo que yo estoy ahí haciendo, no es cierto que siempre la tasa de crecimiento poblacional crezca. Solamente crece en el modelo exponencial. Y por eso yo lo estoy enfatizando. Y eso es lo que se llama, aquí no hay regulación. La población crece, aumenta el número de individuos, aumenta la tasa de crecimiento poblacional. Aumenta el número de individuos, la tasa mayor, y así sucesivamente. Aquí está, digamos, yo diría, la esencia del crecimiento exponencial. No hay feedback negativo, hay un feedback positivo. Más gente, más tasa de crecimiento poblacional. Más. Eso en análisis de sistemas se llama feedback positivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podríamos, ¿no es cierto?, generar algo que sea más realista, porque la verdad es que una población con crecimiento exponencial, como dice Malthus, una población en crecimiento exponencial, si ese crecimiento exponencial se mantiene constante, podría ocupar todo el planeta. ¿Ya? Aunque la tasa, aunque lambda sea, mira, fíjate, aunque lambda sea 1,01, a la larga, esta población está creciendo exponencialmente, más lento tal vez. ¿Ya? Más lento. Y si lambda es 0,95, o vamos a ponerlo más, 0,99, la tasa es menor que 1 y la población va decreciendo exponencialmente, más lento, pero al final se va a extinguir si esto se mantiene. Y acá, si se mantiene el 1,01, esto va a crecer lentamente, pero va a crecer indefinidamente. Entonces, esa es la esencia del crecimiento exponencial. No sé si te satisface mi explicación. Sí, no, esto es perfecto. Sí. Lo que pasa es que uno a ratos tiene la idea de que esto es como permanente, pero yo creo que es válido, digamos, en la situación actual, por ejemplo, del coronavirus, ahora es válido, pero sin ponerse trágico, digamos, si se contagiaran todas las personas y murieran, ya dejó de haber modelo exponencial y dejó de haber coronavirus en el fondo, ¿te fijas? Y ahí después vendrá otro modelo. O sea, el modelo exponencial vale en cierta etapa del tiempo, en el fondo. Claro, bueno, nosotros lo que estamos haciendo al estar todos encerrados en casa, estamos haciendo contención acá, pues estamos impidiendo que este individuo que está acá contagie a otro individuo. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Y si se disminuye el número de contagios, estamos disminuyendo el R0. Sí, acuérdense lo que le decía Mañeli. Yo no sé si él está claro de lo que estaba diciendo, pero él decía hay que
hay que aplanar el R0. Y nunca explicaba qué es lo que era el R0. Bueno, el R0 es la tasa de contagio. Tasa de contagio efectiva. ¿Mm? Ya, entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo de crecimiento exponencial? Bueno, estamos frente a una población cerrada. Eso es la primera cosa. Segundo, R es denso independiente. O sea, R es una constante, no cambia con el tamaño de la población. Y si R no cambia con el tamaño de la población, V y D, la tasa de natalidad per cápita y mortalidad per cápita, tampoco cambian. ¿Ya? No existe estructura poblacional. O sea, todos los individuos son iguales en términos de edad, de sexo y genotipo. Cáchense, yo lo único que estoy diciendo, NT, estoy contando los individuos, no me importa cuántos chiquititos, cuántos medianos, cuántos grandes, cuántos viejos, estoy contándolos todos. Y esto es igual, NT más 1 es igual a lambda por NT. En este modelo no existe estructura poblacional. Cuando uno habla de estructura se refiere a, por ejemplo, la estructura de edad, individuo edad. Aquí no está la edad de los individuos. Aquí no está el tamaño de los individuos, que podría también ser una forma de caracterizar individuos chicos, medianos, grandes, o estados del ciclo de vida, como en el caso de los insectos, huevos, larvas, pupas y adultos. Todos acá, en el modelo de crecimiento exponencial, todos los individuos son iguales. Y no hay sexo, tampoco ni genotipo, o sea, la parte genética también. O sea, la verdad es que en el modelo de crecimiento exponencial, los individuos son como las partículas. Son como un conjunto, las poblaciones en el modelo de crecimiento exponencial son un conjunto de partículas. Esto es muy parecido a la física. ¿Eh? Los individuos son equivalentes a la física. Perdón, no, equivalente a las partículas. Y por eso yo puedo aplicar DNT y todas esas cosas que surgen un poco desde la física. ¿Mm? Nosotros le hemos tomado prestado, le hemos pedido prestado estas matemáticas a los físicos fundamentalmente. Y otra cosa importante del modelo exponencial es algo que probablemente no es tan evidente, ¿eh? Pero la tasa de crecimiento poblacional cuando yo hago R en relación a N, por ejemplo, responde instantáneamente a los cambios en la densidad poblacional. O sea, el modelo es una respuesta instantánea. No existen retardos temporales en las respuestas de las poblaciones. Y esta cuestión es importante porque ¿se acuerdan que yo les dije que para que se produjeran nuevos individuos en una población, las hembras tienen que alimentarse en una población con sexo, ¿ya? Al alimentarse, el alimento tiene que ser procesado, y aquí este es tiempo T, aquí entró el alimento, el alimento es procesado, sigue el tiempo, el alimento tiene que ser transformado en nuevos individuos, sigue el tiempo, hasta que al final en T más X, intervalo de tiempo atrás, este alimento se transforma en nuevos individuos. Entonces, en realidad, estos nuevos individuos no dependen de la densidad poblacional en T más X, sino que dependen de la densidad poblacional en T. Porque en ese momento es cuando entró el alimento. Y eso es lo que se llama retardo temporal. Este modelo tan simple como este, tanto en su versión discreta como continua, no incluye retardo temporal. Entonces la tasa instantánea, perdón, la tasa de crecimiento poblacional, ya sea R o lambda o de N en T, cualquiera de ellas, son tres maneras de mirar esto, R, lambda o de N en T, responden instantáneamente a la densidad. ¿Mm? No hay retardo temporal. O sea, obviamente se fijan ustedes que la realidad es mucho más complicada que el modelo. Pero así se funciona en ciencia. Uno va de lo simple a lo complejo. Y este es el modelo más simple
Pero, por supuesto, dado que es un modelo simple, yo no le puedo pedir tantas cosas. Pero a pesar de todo, estos modelos todavía siguen usándose. Y les voy a mostrar algunos ejemplos después cómo se pueden usar. No sé si queda claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es relajar el supuesto de denso independencia. Y vamos a hacer que R dependa de la densidad. Y vamos a ver qué pasa. ¿Mm? Bueno, a ver, espérate, esto no sé por qué lo puse, pero son ejemplos nomás. Aquí. Entonces vamos a hacer que R en el modelo denso, el modelo de crecimiento exponencial es una constante, ¿no es cierto? Es una línea recta. Vamos a hacer que R dependa, sea una función negativa o decreciente de la densidad poblacional. Entonces vamos a partir de este R y le vamos a llamar al intercepto, le vamos a llamar R máximo. Este es el máximo valor que puede tener, y a medida que aumenta el tamaño de la población, el R, la tasa intrínseca, va a ir decreciendo desde un valor positivo hasta un valor cero. Y cuando el R sea cero, a esto le vamos a llamar capacidad de carga. Entonces, ahora aparece una función. Ya R no es una constante, sino que es una función. Le vamos a poner R0. Y R0 es una función del tamaño de la población. Entonces, para una forma así muy gruesa, decir, a ver, R0, entonces R es el intercepto, ¿no es cierto? Este R máximo, también le llaman algunos. Esta es una línea recta, por lo tanto tiene que tener una pendiente. La pendiente es R partido por K. Esta es la pendiente. Y esta es la variable independiente, el tamaño de la población. Entonces ahora tengo yo un R, una tasa intrínseca de crecimiento, que parte con un R, que es el intercepto, pero ahora hay que restarle, ¿no es cierto?, esta expresión que surge, digamos, de una línea que va decreciendo a medida que el tamaño de la población aumenta. Entonces, uno podría decir, ahora, esto está muy feo, vamos a ponerlo más bonito. Entonces yo puedo empezar a transformarlo aquí, puedo tirar esto para acá, ahí está toda la expresión matemática. Y vamos a llegar al modelo de crecimiento logístico. Este es el modelo de crecimiento logístico, que es interesante porque fíjense ustedes, la tasa de crecimiento poblacional de N en T es igual a R por N, o sea, está el componente exponencial multiplicado por un factor que incluye la capacidad de carga, K, y N. Entonces, fíjense ustedes, cuando N es muy chiquitito, este valor se acerca a 1, entonces yo estoy en fase exponencial, cuando N es muy chico. Pero a medida que N aumenta de tamaño poblacional, aumenta, la tasa de crecimiento poblacional va haciéndose, este factor se va haciendo menor que 1, menor que 1, menor que 1, hasta que cuando N valga K, de N en T va a ser igual a 0. Entonces tengo perfecto un modelo de crecimiento exponencial. Si yo lo llevo, bueno, espérense un poquitito. Este es el modelo de crecimiento exponencial, la ecuación diferencial, y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo tengo es una parábola, ¿no? Entonces, de N en T, en función del tamaño de la población, al principio, la tasa de crecimiento poblacional es positiva, pero creciente, llega a un máximo, se puede calcular. En el modelo logístico más puro y más clásico, la tasa de crecimiento poblacional es K medio, pero llega un momento en que la población empieza a decrecer. ¿Ya? Esto es porque esto
Acá cuando n es muy chiquitito, estoy en crecimiento exponencial. Fíjense ustedes que esto es lo mismo. Esta es la tendencia del modelo de crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Entonces tengo una fase exponencial y posteriormente la curva empieza a decrecer, la derivada empieza a hacerse cero. Llega un momento, ¿no es cierto? Acá. Y posteriormente se empieza a hacer, a decrecer, hasta que llego a que la tasa de crecimiento poblacional cuando n vale k es igual a 0. Entonces, fíjense ustedes, acá aparecen dos puntos interesantes, este y este. Este, el punto 0, es un punto de equilibrio, porque acá de n en dt es igual a 0. Es un punto de equilibrio. ¿Ya? Los puntos de equilibrio en matemática, cuando uno trabaja con sistemas dinámicos, son puntos de equilibrio en que la dx, de y en dx, ¿no es cierto?, es igual a 0. Este es un punto de equilibrio entonces. Pero acá también tengo otro punto de equilibrio, de n en dt, igual a 0. Tengo dos puntos de equilibrio. El modelo de crecimiento logístico es un poquito más complicado, porque me muestra que la tasa de crecimiento poblacional tiene una conducta distinta a la del modelo logístico, al modelo exponencial. El modelo exponencial es este. Pero el solo hecho de incorporar este efecto denso dependiente me genera un modelo que me fuerza a la tasa de crecimiento poblacional a empezar a disminuir y después a decrecer. Entonces aparece una parábola. Esta es la expresión más clásica del crecimiento poblacional ahora en términos de una ecuación diferencial. Porque si yo integro esto, sería interesante que lo hicieran ustedes, ¿eh? Para que se acuerden de las matemáticas, van a llegar a una expresión de nt que es igual a una función de n. ¿Ya? Lo pueden hacer. Ahora, aquí hay varias propiedades. Primero, este modelo de crecimiento exponencial te presenta dos puntos de equilibrio. Después vamos a ver cómo vamos a saber, cuando uno trabaja con sistemas dinámicos, la pregunta es saber si estoy en una cumbre o en un valle. Estos son puntos de equilibrio. Este es un punto de equilibrio estable. Significa que si yo me muevo un poquitito, si yo subo la pelotita arriba, va a caer acá. Si la subo acá, va a caer. Pero acá, si yo estoy en la cumbre del cerro, me puedo ir para acá o para acá. Entonces, topológicamente, este es un punto de equilibrio estable y este es un punto de equilibrio inestable. Entonces, la tarea que uno tiene ahora, pero lo vamos a ver en un ratito más, es si estos son puntos de equilibrio estables o inestables. Profe, eso fue justo lo último que quedamos de la clase de modelamiento diferencial. Lo último que nos pasó el profe, sí. Ah, qué bueno. Ya, pues. Entonces, la matemática que hay acá es la misma. Lo que pasa, la única diferencia es que yo estoy dándole una interpretación ecológica a los parámetros, porque fíjense ustedes, R, a ver, espérate, ahí está. Aquí, este modelo de crecimiento es muy interesante porque tiene dos parámetros, tiene R y tiene K. R representa el potencial reproductivo de la población y K representa el límite del ambiente, el límite ambiental. Esta es la máxima cantidad de individuos que puede sustentar una población, porque si yo aumento el tamaño de la población, matemáticamente esto sigue para abajo, ¿no es cierto? Esto no tiene sentido mirarlo porque los tamaños poblacionales no son negativos, pero una ecuación diferencial en general también te permite mirar eso, pero si yo, por ejemplo, agrego más individuos, la población va a agarrar una tasa de crecimiento poblacional negativa y por lo tanto tiene que volver a la capacidad de carga. Y si me pongo acá, estoy positivo, entonces
Desde acá llego acá, pero si yo por alguna razón me alejo de acá, el modelo me dice que tiene que volver. Entonces, este sería, así intuitivamente, un punto de equilibrio ¿estable o inestable? Estable. Estable. Y este es un punto de equilibrio estable o inestable. Imagínense que me pongo acá. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento poblacional? ¿Cómo es la tasa de crecimiento poblacional? Aumenta. Aumenta y por lo tanto la población crece. O sea, es un repulsor. Es una palabra elegante, ¿eh? Un repulsor. Y este es un atractor. Entonces, el cero, en el modelo de crecimiento logístico, es un repulsor, es un punto de equilibrio inestable. La población se arranca del cero y tiende acá, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, este es un punto de equilibrio, sí, pero es inestable, es un repulsor. Y este es un atractor. ¿Y ustedes saben cómo matemáticamente se puede saber esto? Se lo tienen que haber mostrado. ¿Cómo yo puedo saber si este es un atractor o un repulsor? Ahora, matemáticamente, analíticamente. A ver, espérate un poquitito, déjenme. ¿Estoy con todos acá o se me arrancaron ya? No, estamos todavía. Estamos todos acá. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Ya que ustedes ya me dijeron que sabían, pues. No, yo no lo sé. ¿Se acuerdan de la segunda derivada o no? Si ustedes le sacan la segunda derivada, la derivada, a ver, para poder hacer esto, hay todo un cuento, digamos, que tiene que ver con el jacobiano, ¿ah? Una matriz jacobiana. Pero cuando tengo muchas ecuaciones diferenciales, pero aquí tengo una en una variable, en una dimensión, por lo tanto esto es simple. Lo único que tengo que hacer yo es calcular la segunda derivada de dn en dt, partido por n. Partido por n. De dn en dt, partido por dn. La segunda derivada, si la segunda derivada es mayor que 0, es un punto de equilibrio inestable. Si la segunda derivada es menor que 0, es un punto de equilibrio estable. Y esto está dado por la curva, fíjense ustedes. ¿Ya? La derivada de esta curva es esta. Esta es la derivada de esta curva. Es la segunda derivada. La segunda derivada o sea, en realidad no es la segunda, es la derivada de la tasa de crecimiento poblacional en función de n. Seguramente lo van a ver más adelante, pero aquí yo les estoy entregando algunos elementos. ¿Qué hora es? Son las 6:30. Hagamos un paréntesis, un recladito de unos 10 o 15 minutos. 15 minutos. Ya. Pero, por favor, necesito que participen más. Porque yo no tengo elementos para darme cuenta si ustedes están entendiendo o no. Sí, Ramiro, eso mismo nos pasa a nosotros como profe. Pasa lo mismo. Una prueba, profesor. Por eso, yo entiendo que vamos. esta cuestión es remota, Está bien. es súper complicada, pero por favor, todo lo que se les ocurra, pregúntenmelo. Si hay un error también, díganmelo. Yo también quiero aprender de ustedes, po. No se preocupe, profe, si estaba bien. Ya, bueno. Vamos bien. Parece que soy buen profe, entonces. Bueno, ya. A ver, voy a parar esto un ratito y hacemos voy a detener la grabación. ¿Se puede pausar? No se puede pausar.
porque en el Zoom se puede pausar la grabación. Yo la voy a detener y empezamos de nuevo. Ya.